Buenos días. Nuevamente comparezco para explicar la situación actual sobre la pandemia de coronavirus en Ceuta y su evolución. Como en otras ocasiones, quiero empezar la comparecencia dando el pésame en nombre de todo el personal sanitario de Ingesa a los familiares de los fallecidos hasta ahora en Ceuta, así como a los familiares de todos los profesionales sanitarios que han fallecido en España por contagio del coronavirus en el ejercicio de sus funciones. Agradecer a todos los que han contribuido a que los datos de Ceuta sean actualmente bastante favorables. A los ciudadanos y ciudadanas de Ceuta por mantener las medidas de higiene y las de confinamiento y distanciamiento social. Ahora se han relajado, han bajado las medidas de confinamiento y estamos en una fase importante a ese respecto de la que luego hablaré. A los profesionales sanitarios por su esfuerzo y dedicación en estos momentos de crisis. A la coordinación desde la Delegación de Gobierno, la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta, a la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja, la implicación de los directores y directoras de los centros de mayores, del CETI, de la prisión y de los albergues habilitados para menas y extranjeros, la colaboración del Banco de Alimentos, Cáritas, establecimientos de reparto de alimentos, de comidas, etcétera, y farmacias en el reparto de medicamentos, a entidades como colegios profesionales, organizaciones que ayudan a los más necesitados, organizaciones sindicales y medios de comunicación. Todos estos hacen posible que el esfuerzo de unos pocos, la dedicación de todas estas personas, hagan que muchas personas, muchos ciudadanos, pues estén sanos, estén en sus domicilios y haya hecho posible que la situación de Ceuta actual pues sea bastante mejor que hace mes y medio, casi 2 meses ya, y por lo tanto pues hay que agradecer el esfuerzo a todas estas personas, entidades, asociaciones o fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los datos a fecha de hoy, a las 11 horas, son los siguientes. Positivos acumulados, 152, luego hablaremos de la famosa cifra de 101 o 152. Casos activos por COVID, 6, 5 en domicilio, una persona en UCI, de la que ya hemos informado desde hace varios días, que tiene la prueba de PCR negativa en varias ocasiones y que por lo tanto no tiene virus y está superando la enfermedad, aunque permanece en la UCI por el estado grave por el que ingresó y aún le queda restablecerse. Fallecidos acumulados 4, y eso hace que el total de curados ahora mismo en Ceuta sean 142, por lo tanto estamos en una situación muy favorable. Como siempre, no queremos levantar las campanas al vuelo, pero sí es cierto que la situación desde hace varios días y en esta última semana, pues los datos de nuevos positivos cada vez es menor, los datos de curados cada vez es mayor y estamos cerca de conseguir el objetivo de que no haya más casos. El número de pruebas PCR que se vienen haciendo hasta ahora son 921 y el número de test rápido de anticuerpos 2035. Esta semana se han hecho bastante, perdón. Esta semana, como decía, se han hecho bastante. Y ya sin más, pues paso a responder a las preguntas de los medios de comunicación. Infoceuta pregunta, si una gran parte de Ceuta son funcionarios con seguros privados, ¿les llamarán Ingesa para hacer las pruebas y así valorar las ratios de los distintos estamentos del Estado? El estudio de seroprevalencia que se está haciendo actualmente, del que ya hemos hecho una semana, no distingue nada más que a 900 personas a las que hay que hacerse. No distingue si son mayores de edad, son niños, la situación que tenga
en cuanto a seguros, ya sea personas sin seguridad social, con compañía de seguro libre o cualquier otra situación. Nada más que es personas seleccionadas, selección por la vivienda dentro de las zonas censales de Ceuta y todo el miembro del núcleo familiar que conviva en ese momento en esa vivienda. Esos son los criterios y, por lo tanto, no se hace distinciones de ningún tipo. El Faro de Ceuta pregunta, ¿cómo va la encuesta de seroprevalencia? ¿Se están topando con muchas dificultades? Como saben, el INGESA se hizo cargo de la encuesta de seroprevalencia. Cuando a nosotros se nos notificó que nos haríamos cargo de la encuesta de seroprevalencia, pues el tiempo para prepararla pues fue un tiempo escaso. A partir de ahí, nosotros inicialmente hubo problemas en la captación de personas para el estudio y aceptación por parte de algunas personas, ¿no? En algunas ocasiones se intentó contactar con las personas sin obtener respuesta y por eso se hizo hincapié en que esa era la única fórmula oficial de comunicación que ha marcado el Ministerio de Sanidad. No se permite hacer otra selección más que las personas seleccionadas. Hay también personas, digamos, sustitutas, pero todas esas personas están seleccionadas y no cabe otra fórmula de contacto que la fórmula telefónica y para las personas que han sido seleccionadas. Seguramente si hubiéramos pedido voluntarios, pues hay muchísimas personas y a mí se me han ofrecido muchísimas personas para hacérselo de forma voluntaria, pero eso no lo permite el estudio de seroprevalencia, sería un sesgo que se llama estadístico, tienen que ser de zonas censales y tienen que ser las personas seleccionadas y seguir un procedimiento previamente prefijado. Posteriormente a los problemas iniciales, nosotros reforzamos y han estado trabajando el fin de semana el call center, el centro de llamadas, e incluso este fin de semana, los días festivos, el día 1, el sábado, todos los días, y también se hizo un llamamiento a través de los medios de comunicación, como todo el mundo conoce, para que las personas seleccionadas pues estén atentas a los teléfonos y de alguna manera favorecer el que participen en la encuesta. El resultado ha sido positivo, ha dado resultados. Vamos en nueva línea y los números empiezan a cuadrar, como luego comentaré. Así es que la situación en ese sentido se está corrigiendo y volvemos a pedir a la población, esta semana empieza la segunda oleada, que las 400 segundas personas que se va a hacer durante esta semana y que ya completan las 900 que se va a hacer el estudio, para que colabore y nosotros nos adaptamos al horario en el que puedan ir mejor, nos adaptamos al sitio donde puedan ir mejor y haremos todo lo posible para que la encuesta se complete con las 900 personas que son necesarias para que ese estudio de seroprevalencia sea fiable y los resultados que den sean unos resultados esperados. Ceuta Actualidad pregunta, la pasada semana INGESA hizo pública su inquietud por las dificultades que encontraba para localizar a personas que habían sido seleccionadas como participantes en el estudio de seroprevalencia. ¿Qué porcentaje sobre el total de los seleccionados representaba este grupo de personas? ¿Ha retrasado esta situación la elaboración del estudio? No ha habido retraso. El estudio se comenzó la semana pasada y de esta semana, de la semana que ha concluido, vamos a completarla hoy. De la oleada primera, que eran 450 personas, y gracias a lo que ya he comentado en la pregunta anterior, se han seleccionado 400 de 450 personas. Quiere decir, nos quedan 50 y lo vamos a conseguir. Creo que llegaremos a las 450. Y a su vez, de esta segunda semana, y teniendo en cuenta que trabajaremos de lunes a domingo si hace falta, nos quedan todavía 250 personas, hemos citado 200 y por lo tanto los datos son buenos. 200 hoy, ¿vale? Hoy vamos a hacer todas esas pruebas. Así es que este lunes, hoy mismo, cerraríamos con 600 de las 900 encuestas que hacen falta.
hoy lunes. Y todavía nos queda pues toda la semana para los 300 que quedan por hacer en las pruebas, algunos de los cuales ya están citados y seguiremos citando todos los días hasta completar los 900. De tal manera que, aunque inicialmente hubo problemas, posteriormente, con el incremento de efectivo y del tiempo de apertura del call center, con el llamamiento que se hizo por parte de Ingesa y de la ciudad para la participación de los ciudadanos en la encuesta y la adaptación de los horarios para que los usuarios vayan en un horario que les venga mejor, asistencia en domicilio, etcétera, pues se ha dado un gran avance y yo creo que la encuesta se terminará con los 900 que era previsto que se terminase. Radio Televisión Ceuta pregunta, si los datos de Ceuta epidemiológicos son correctos, ¿por qué en Madrid no terminan de aclararse? ¿Qué se pretende? ¿Minimizar los datos con una pretendida información traslucida de aparente normalidad? No se pretende minimizar, yo diría que todo lo contrario, ¿no? Cuando se quiere minimizar, pues normalmente se dan menos datos de los que realmente aparecen. Nosotros en Ceuta hemos seguido las recomendaciones y las instrucciones del Ministerio de Sanidad y por lo tanto no solamente hemos trasladado la información tanto al Ministerio de Sanidad como a los ciudadanos, todo el mundo sabe que damos información a las 12 de la mañana y a las 8 de la tarde, no solo de los pacientes que han sido positivos por PCR, sino también por los test rápidos. Si nos vamos a la página web del Ministerio de Sanidad, que es pública y puede acceder cualquier persona y cualquier medio de comunicación, donde tiene una actualización diaria de los datos, veremos cómo efectivamente llama un poco la atención que hay una tabla en la que solo se habla de PCRs, solamente se habla de PCR y por lo tanto sale los 101 que han sido positivos por PCR en Ceuta y luego posteriormente, un poco más abajo, salen las gráficas de todas las comunidades autónomas y en esa gráfica vienen los positivos por PCR en un color y en un color más claro salen los positivos por test rápidos. Y no solamente en Ceuta, en todas las comunidades autónomas. Luego queda claro que desde todas las comunidades autónomas, incluida Ceuta, se dan los positivos por PCR y los positivos por test rápido. Eso significa un esfuerzo en información. Es decir, minimizar significaría todo lo contrario, ¿no? Es decir, tenemos menos de los que tenemos, ¿no? Tenemos lo que tenemos, 152 casos y actualmente 6 activos, 5 en domicilio, 1 en la UCI del hospital, que podríamos decir, porque ya lo venimos diciendo hace varios días, que la PCR es negativa. Y una realidad que también es aplastante. El hospital ahora mismo, casos COVID positivos, no tiene ninguno. No hay ningún paciente en el hospital que tenga PCR positiva. Ninguno. El resto son pacientes que están en domicilio y esos pacientes están simplemente esperando a la PCR negativa, porque hay que dar un plazo para tal. Y por lo tanto estaríamos en condiciones de decir que si todo sigue en esta línea, pues probablemente cerremos los casos en los próximos días si no hay casos nuevos. Ceuta Televisión pregunta, a la vista de los datos facilitados por Ingesa en relación al número de curados, ¿cree que Ceuta puede terminar esta semana con 0 casos en activo? De ser así, ¿cree que Ceuta deberá situarse en una fase más adelantada de desconfinamiento, como ha ocurrido en varias islas de Baleares y Canarias? Pues eso va a depender de varios factores. No es una cuestión solamente de Ingesa. Ojalá fuese así, pero hay que tener en cuenta que si la situación persistiese como hasta ahora, sin que se hubieran hecho las medidas de desescalamiento, pues efectivamente estaríamos en condiciones de decir que es muy probable que en los próximos días en Ceuta haya 0 casos. Eso está claro. Pero también es cierto que hemos entrado en la fase 0 de desescalada y es cierto que
ya se permite salir a la calle pues para hacer deporte, pasear a mascotas, etcétera, etcétera. Salidas al aire libre de personas mayores. Y eso va a ser muy, muy importante. Yo creo que es lo que yo daría más énfasis a la rueda de prensa de hoy, ¿no? Eso va a ser lo que en definitiva determine si la pandemia en Ceuta se termina completamente o hay más contagios y un nuevo rebrote. Porque al final esto consiste en que salgamos a la calle, pero lo que no consiste es que haya aglomeraciones, en que vayamos en grupo, en que no guardemos la distancia de seguridad, en que si no guardamos la distancia de seguridad al menos llevemos mascarilla, en que no salgamos a la calle por distintos motivos. Hay personas, y lo tengo que decir, y yo creo que, de verdad, repito, es lo que yo resaltaría de la rueda de prensa, ¿no? No se puede salir a una hora para hacer deporte, posteriormente para pasear a la mascota, posteriormente para ir a la farmacia, posteriormente para sacar al perro. Todo este tipo de cosas hace que haya en las calles muchas más personas de las que deberían estar. Y ese tipo de contactos pues favorece que haya contagios. Y por lo tanto podríamos estar ahora mismo en una situación en la que podría haber nuevos casos o un rebrote que no es nada deseable. Repito, esta es una situación que depende del comportamiento ciudadano. No se puede estar en la playa como si tal cosa, no se puede estar en los parques como si tal cosa, ni se puede ir a hacer deporte de forma masiva como si estuviéramos en una romería. Estoy siendo quizás un poco severo en estas afirmaciones, pero es que depende mucho nuestra seguridad y la de los demás. Por lo tanto, hay que insistir en eso. Y por lo tanto, ahí va la respuesta a la pregunta de Ceuta Televisión. Sobre si Ceuta debería situarse en una fase adelantada de desconfinamiento, pues lo mismo, estas cosas hay que hacerlas con prudencia y las medidas de desescalada pues hay que hacerlas con prudencia. A veces da la sensación que con las medidas de desescalamiento que se han puesto en marcha en la fase 0 es como si hubiéramos pasado a fase 4. Hay personas, afortunadamente no muchas, en las que parece como si ya se puede hacer una vida normal, y esto no es así. Hay 4 fases y cada fase tiene su forma de hacerse y eso hay que respetarlo por el bien de todos. Luego los servicios sanitarios estaremos para dar respuesta a aquellas personas que enfermen, pero evidentemente si enferman pocas personas, como ha pasado hasta ahora, pues la asistencia será mucho mejor, el hospital no tendrá sobrecarga y se hará una asistencia en unas mejores condiciones que si hubiera un rebrote o si hubiera una infección masiva, que sería bastante complicado resolver. Onda Cero pregunta, ¿cuántas personas se encuentran en estudio e investigación a día de hoy? Respecto a personal sanitario, ninguno. No hay ahora mismo ninguna persona en estudio e investigación a día de hoy. Todas las personas, ya dijimos en su momento que el número, hay 18 personas, personal sanitario, COVID positivo, con infección comunitaria a través de familiares, a través de una situación externa a su trabajo habitual, y 3 personas en las que hubo contagio como consecuencia de trabajo, que están todas bien, están dados de alta y con un seguimiento. Por lo tanto, actualmente en estudios de personal sanitario que haya podido tener contagio de COVID es 0, no hay ninguno. De esa información también se traslada diariamente al Ministerio de Sanidad el número de personas que hay, el número de personas que quedan, que en este caso no es ninguna, y también se muestra pues toda la transparencia que es necesaria. Cadena SER pregunta, ¿cómo se traducirá el nuevo criterio de cogobernanza
teniendo en cuenta que la competencia sanitaria corresponde a Ingesa y a tenor de ellos si contamos con los requisitos previos para poder enviar propuestas que nos permitan pasar de la fase 0 tal como viene contemplado en el BOE publicado ayer? Bueno, en esta fase de desescalada no corresponde a la Ingesa, corresponde a la Ingesa y a la ciudad autónoma, a los dos, de tal manera que Ingesa tiene que aportar indicadores y datos sanitarios mediante una guía que el Consejo de Ministros publicó el 28 de abril y luego mediante la fórmula de cogobernanza que se publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado. Decir que desde hace ya varias semanas nosotros venimos adelantándonos a todas las circunstancias, siempre que se va por delante de un problema, pues se solucionan los temas bastante bien. Desde hace varias semanas hay un grupo de trabajo de la ciudad autónoma y el Ingesa para el inicio de desescalada. Entonces, hasta el día 6 incluido, ese grupo de trabajo estará trabajando, ya lo tiene bastante avanzado, para, atendiendo al documento del 28 de abril del Consejo de Ministros sobre desescalada y a la orden de cogobernanza que se publicó ayer, pues elaborar una propuesta para ver la situación de Ceuta y en qué momento y en qué condiciones se pueda continuar con dicha desescalada, y se hará como hemos hecho siempre, con documentos oficiales y dando información a todo el mundo sobre ese proceso. Pero vuelvo a repetir, va a depender mucho, no solamente de los estudios, no solamente de los requerimientos de la norma, sino también del cumplimiento por parte de todos de las recomendaciones y de las instrucciones que se den. Eso es fundamental. Últimas dos preguntas que acaban de entrar. Ceuta al Día dice: uno de los criterios que se recogen para poder avanzar de fase en la desescalada son los recursos humanos. Se recomienda tener al menos el mismo personal que antes del 14 de marzo. También se pide tener capacidad de rastrear contagios. ¿En qué situación en esos dos parámetros se encuentra Ingesa? Por eso hay que, en cuanto a rastrear casos, decir que nosotros ya nos adelantamos hace mucho tiempo a las recomendaciones actuales. Como todo el mundo sabe, y lo hemos dicho, el hospital, el Servicio de Medicina Preventiva, conjuntamente con la Consejería de Sanidad, pero fue iniciativa del Servicio de Medicina Preventiva y bien coordinado, se viene haciendo un rastreo de casos. Eso nos hemos adelantado pues prácticamente a lo que se han hecho en otras comunidades autónomas. Hemos tenido personas dentro del Servicio de Medicina Preventiva con la ayuda de residentes de medicina familiar y comunitaria, de medicina del trabajo y otros voluntarios, haciendo un rastreo de muchas personas que han podido ser contacto, preguntándoles, haciéndoles encuestas, y ante la mínima sospecha de que pudiera tener un tipo de contacto que fuese tal, o algún tipo de sintomatología que no sea la habitual y que pudiera ser compatible con, se le ha hecho primero un test rápido, y si ha sido positivo se le ha hecho una PCR y se ha hecho un seguimiento, y se va a seguir haciendo, se va a seguir haciendo. Eso es una recomendación actual, pero ya la venimos nosotros haciendo desde el principio de la pandemia. Ahí nos hemos adelantado. Respecto a las necesidades de personal, hay que decir, como ya he dicho en otras ocasiones, ¿no?, el Ingesa tiene total libertad, por ponerle un adjetivo, ¿no?, de contratación de todas las personas que fuesen necesarias para atender a una situación en cada momento. Cuando hace falta se contrata, y cuando no, pues si no son necesarias, pues no hay personal adicional. Y en situaciones de emergencia, todo el personal sanitario de Ceuta, sea de la especialidad que sea, trabaje donde trabaje y esté donde esté, estará a disposición de las autoridades sanitarias para hacer frente a una situación de pandemia más generalizada,
de un rebrote grande o de una situación de catástrofe. Todo, del primero al último, incluido yo. Quiere decir que dependiendo del número de afectados y dependiendo de la situación que esté, se incorporará a todos como han pasado en otras ciudades. En Madrid, en ciudades donde ha habido una alta incidencia, no todos los médicos que han tratado a pacientes COVID eran médicos de familia, médicos de urgencia o intensivistas. Ha habido médicos, porque todos somos médicos, tenemos una especialidad añadida, pero todos somos médicos. Y por lo tanto, si es necesario, médicos de otras especialidades, internistas, cirujanos, anestesistas, cualquier tipo de especialidad, puede y debe participar en esta situación. Y tanto el Real Decreto de estado de alarma como la normativa posterior del Ministerio de Sanidad, de Recursos Humanos, habilita para poner a disposición de las autoridades sanitarias a todo el personal sanitario que exista en Ceuta para atender este tipo de cuestiones. Y la última pregunta del Foro de Ceuta pregunta: ¿cuántos días debería pasar Ceuta con contagios cero para poder garantizar que no queden patógenos activos de COVID? Bueno, hasta que el último positivo, la última persona con PCR, pues dé negativa. En el momento, ya llevamos bastantes días sin PCR positiva y por lo tanto, teóricamente, no existe ahora mismo más que las 6 personas que están pendientes de que la PCR se le negativice. Hay que tener en cuenta que 6 personas en una población de 100.000, menos, pero bueno, por redondear, 100.000 es un número muy, muy bajo. También es cierto, y no hay que bajar la guardia, que de 1 o 2 personas puede haber un brote. Ya vimos como de un helicóptero donde venían 10, 12 personas, hubo un brote. Y ya vimos como una barbacoa o alguna fiesta de este tipo en un bloque provocó también un brote grande. Por eso digo que no hay que bajar la guardia, ¿vale? Pero es verdad que el número de personas que ahora mismo en estudio activos son 6, uno está en la UCI con PCR negativa, el resto darán negativo posiblemente dentro de los próximos días y por lo tanto podríamos decir, entre comillas, ¿no?, pues que no hay transmisión comunitaria, pero todas estas afirmaciones hay que hacerlas con reserva y sobre todo insistir en que cuando se sale a la calle hay que tener medidas de precaución porque si no podríamos volver a empezar y los virus son como todo, los virus se seleccionan y en unos segundos brotes normalmente los virus que quedan pues suelen ser peores que los que no quedan. Es una selección natural y por lo tanto hay que tener cuidado con eso. Ya no hay más preguntas. Yo antes de terminar y fuera de preguntas quiero trasladar que desde el Servicio de Medicina Preventiva del hospital, por iniciativa del Servicio de Medicina Preventiva, del resto de atención primaria y del resto del equipo que estamos llevando el tema de COVID en Ceuta, se va a hacer otra iniciativa que no se está haciendo en ninguna de las comunidades autónomas hasta ahora. Nosotros hemos atendido en Ceuta y ha dado muy buen resultado a muchos pacientes en atención domiciliaria. Se les ha atendido por teléfono, se ha visto que no tenían apenas patología ninguna, se les ha sacado muestras, se ha confirmado por PCR o por test rápido y se le ha puesto el tratamiento, que normalmente es un tratamiento sintomático muy básico, se han curado y todo bien. Pero creemos importante, y lo vamos a iniciar esta misma semana, que todos esos pacientes que han tenido atención telefónica, ya que está la situación en una mejor situación, ya que están curados y ya que están en condiciones, hacerle una atención personal, presencial, de tal manera que el Servicio de Medicina Preventiva, en coordinación con la atención primaria, llamarán
a pacientes que han sido positivos, que han tenido asistencia telefónica, también a los que no, para ver la evolución que tienen, cómo es su situación actual, si hay que hacerle alguna prueba para verificar que está sano, y hacerle un seguimiento durante unos meses, porque eso es bueno para garantizar que están bien y que con el paso del tiempo pues sigue estando bien y que no hay ningún problema. Es una buena iniciativa y la vamos a empezar esta misma semana. Como todo, es voluntario, es una nueva línea de investigación, en este caso nuestra, del INGESA de Ceuta. Y es bueno para todas las personas que lo han pasado, pues someterse ya a un examen, digamos, presencial y verificar pues que todo está bien. Y antes de irme, lo de siempre, ¿no? Soy un poco pesado, pero no tengo más remedio que insistir en eso. Por favor, eviten salir a la calle si no es imprescindible. Si van a salir a hacer deporte, hay que guardar la distancia de seguridad entre unos y otros, que no existan aglomeraciones. Si es imposible que no se guarde esa distancia de seguridad por los motivos que sea, llevar mascarilla. Luego, cuando se llegue a casa, lavado de manos, lavado de los zapatos, lavado de la ropa con agua caliente 60-70 grados y todo lo que venimos insistiendo una y otra vez, porque eso es lo que, en definitiva, hace posible que se haya frenado toda esta pandemia y que podamos decir que a fecha de hoy los datos de Ceuta son bastante favorables. Y ya sin más, pues muchas gracias.